Buenos días, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre derivadas parciales. Antes de continuar es importante mencionar que al igual que en el cálculo en el cual trabajamos con dos variables como por ejemplo x y y, acá se van a poder utilizar las mismas reglas de derivación. ¿Listo? O las mismas propiedades se van a poder utilizar. No obstante, pues acá vamos a utilizar muchas más variables. Vamos entonces a lo que sería la definición. Sea de un conjunto que está contenido en Rn. Entonces estamos hablando de un conjunto que tiene elementos que tienen pues n variables, en ese caso. Y f va a ser una función que está definida, digamos, que toma elementos de D que van hacia R. Digamos que van a generar un escalar cuando nosotros evaluamos. Por eso se denomina campo escalar, ¿no? El escalar, recuerden que es un número real. Sean a su vez x1, hasta xn componentes de f. Cuando hablo de componentes estamos refiriendo, por ejemplo, en el plano cartesiano, por lo general siempre trabajamos con las componentes x y y. Acá vamos a trabajar, por ejemplo, supongamos con x1, x2 hasta xn, que son como las variables, ¿no? Y x0, pues aquí dice, es un elemento de D. Por lo tanto, como D está contenido en Rn, pues va a tener un punto de ese conjunto, digamos, va a tener n variables, ¿no? O n elementos, por decirlo así. Supongamos que estos elementos sean x1.0, el segundo sería, lo vamos a denotar así para diferenciar entre las variables y los elementos, lo vamos a diferenciar como x2.0 hasta xn.0. Si todas las componentes de f, excepto una de ellas, supongamos xi, xi vendría siendo una variable, ¿cierto? Se mantiene pues constante, entonces la derivada de f, o sea la derivada de la función respecto a esa variable que es xi, se va a llamar primera derivada parcial de f con respecto a la variable ¿quién? Xi, y evaluada en el punto x0. Esto es lo siguiente. Entonces en notación nosotros tendríamos la siguiente: la derivada de f de nuestra función con respecto a xi, que vendría siendo nuestra variable, evaluada en qué punto, en el punto x0, ¿cierto? Entonces esto sería igual, recuerden ustedes, pues si bien recuerdan la definición de derivada, digamos cuando uno trabaja con x y y, entonces esta aquí se va a poder definir de la siguiente manera: como el límite cuando un h tiende a 0, ¿listo? De f, recordemos que estamos hablando en varias variables, por lo tanto los elementos de x0 recuerden que son x1.0, x2.0 hasta xn.0. Entonces va a ser así, digamos, x sub 1.0, el siguiente pues vendría siendo x sub 2.0, puntos suspensivos. Por aquí en algún lado debería estar el elemento para la variable x sub i. Entonces por aquí, supongamos que esté por aquí x sub i punto 0, sería el elemento en esa variable, y allí debe agregarse este incremento. Entonces aquí más h sería allí, eso sería más h, entonces allí en esta parte, más h, cierra allí, puntos suspensivos, hasta que llegue al último término que sería x sub n punto 0. Listo. Ahora, aquí, según la definición, aquí va menos f, entonces de todos los elementos de x sub 0. Entonces por aquí debería ir, pues,
bueno, no tengo un tablero pues muy grande, vamos entonces a escribir aquí, pues debería ir x sub 0, perdón, x sub 1.0, bueno, puntos hasta el último elemento, que sería pues x, bueno, el siguiente sería pues aquí x, el siguiente pues sería x sub 1, perdón, x sub 2.0, coma, el siguiente x sub 3.0, bueno, hasta el último término que sería x sub n.0. Bueno, todo esto de aquí, todo eso de allí, debe estar dividido entre h. ¿Listo? Bueno, aquí por aquí entonces debería estar h. Entonces, esta es como decir la regla general o la fórmula general para poder calcular nuestra derivada. Bueno, he escrito la definición de la derivada de la forma, pues, digamos, más clara aquí. Digamos que, entonces les comentaba, ¿no?, que la derivada de f con respecto a la variable x sub i en el punto x sub 0, pues se definía de esta manera. Bueno, en particular, si nosotros tenemos que D es un conjunto de R2, es decir, va a tener dos, o está definido en un campo, digamos, de dos variables, digamos, en dos variables, y tenemos pues que f es una función que va desde D hasta R, o un campo escalar que esté definido así, pues ya sabemos que D está contenido en R2, y pues tenemos las componentes x y, y supongamos que x sub 0 y y sub 0 pues sea un elemento de CD, entonces vamos a poder definir lo siguiente. Bueno, primero, entonces tendríamos que la derivada de f con respecto a la variable x en el punto que nosotros vamos a denotar x sub 0, y sub 0, será igual, en nuestro caso, al límite cuando h tiende a 0 de f. Recuerden que es con respecto a la variable x, ¿listo? Por lo tanto, el incremento debería estar siempre en la variable x. Entonces aquí f, nosotros ya sabemos que tenemos que evaluar este punto, ¿cierto? Y este punto tiene que estar, dependiendo de la variable que se esté derivando, va a tener el incremento. Es decir, vamos a tener aquí x sub 0, que es este punto de aquí, o este elemento de aquí, más h, que vendría siendo el incremento, coma, y sub 0, cierra allí, menos, miren, acá era digamos que esta primera parte es la que tiene el incremento, ¿cierto? Aquí viene un menos por la fórmula, f del punto, ¿cierto? El punto, o sea, para nosotros vendría siendo f de x sub 0, y sub 0. Cierra allí. Entonces, todo esto, ¿sobre quién? Sobre h, dice la fórmula. Entonces aquí escribimos h. Ahora bien, como la función tiene dos variables, digamos, porque estaríamos hablando de dos componentes, x y y, ¿cierto? Ya lo hicimos para x. También entonces se puede definir para el caso de y. Entonces tendríamos que la derivada de f con respecto a la variable y, ¿en qué punto? En el punto x sub 0, y sub 0 será igual, entonces vamos a aplicar el mismo concepto o la misma definición, que sería límite cuando h tiende a 0 de f. Recordemos que en esta parte va el incremento, ahora lo estamos haciendo con respecto a y, por lo tanto el incremento debería ir en la variable y. Entonces sería esto, x sub 0, coma, entonces aquí va y sub 0, y aquí deberíamos aumentar el h, o el incremento allí, h, ¿listo? Bueno, miren aquí ustedes la diferencia, acá lo habíamos hecho con x, por eso aumentábamos en la variable x, acá lo hicimos con y, entonces por eso aumentamos en la variable y.
menos, esta parte si no cambia, ¿cierto? Entonces aquí viene siendo f de x sub 0, y sub 0, cierra allí, y todo esto dividido entre h. Entonces es importante distinguir allí cuando estemos trabajando con diferentes variables, ¿no? O sea, aquí nosotros, en esta parte de aquí, vamos a poder decidir o digamos o mirar con respecto a qué variable se quiere derivar. Bueno, antes de continuar es importante mencionar o una pequeña nota aquí sería que son válidas todas las reglas de derivación que se tienen en funciones de una variable. Bueno, para continuar es importante mostrar un ejemplo sobre lo que se ha hablado hasta el momento. Bueno, para continuar entonces vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Bueno, entonces tenemos aquí una función que está, pues digamos, tiene componentes pues x y y, ¿no? Está definida así. Bueno, entonces vamos a calcular la derivada de esa función con respecto a qué variable aquí. Sería a la variable x y se va a evaluar en qué punto. En el punto menos 1,2. ¿Qué nos dice en el caso de b? ¿No? En el caso de b vamos a hacer la misma derivada o la misma función aquí con la variable y, pero aquí no estamos evaluando en ningún punto, ¿cierto? Simplemente vamos a calcular la derivada general, o como decir la derivada parcial, en la cual nosotros podemos pues evaluar un punto y pues calcular, digamos, la derivada en ese punto, ¿no? O la derivada general que nos va a permitir para evaluar para cualquier punto allí. Bueno, entonces vamos a hacerlo para el caso de A. Bueno, entonces apliquemos la definición. Nos dice que la derivada de f con respecto a x en el punto menos 1,2, según la definición, pues será igual al límite cuando h tiende a 0 de f. Recuerden que en esa parte va el incremento. Estamos haciendo la derivada con respecto a x, entonces vamos a hacer el incremento en la variable x. Aquí para nosotros x viene o toma el valor de menos 1. Entonces aquí va menos 1 y debería estar acompañada por el incremento. O sea, aquí va más h, cierra allí, y y para nosotros viene siendo 2. Entonces aquí va 2, cierra allí, menos f del punto. Eso dice la definición. O sea, ¿de qué punto? Entonces este punto, menos 1,2. Listo. Y todo esto debe estar dividido entre h. Bueno, entonces en medio de nuestro proceso esta h debería desaparecer en algún momento. Bueno, entonces tenemos, o esto será igual. Vamos entonces a desarrollar nuestro proceso. Entonces vamos a evaluar. Recuerden, x para nosotros viene siendo menos 1 más h. Entonces, ¿qué vamos a tener en la primera parte cuando nosotros evaluamos? Aquí dice 3, bueno, perdón, sería igual entonces al límite cuando h tiende a 0. Cuando evaluamos esta parte, pues vendría siendo lo que corresponde a x. Entonces vamos a reemplazar, sería 3. Para nosotros sería allí 3x, que tomaría el valor menos 1 más h, ¿cierto? Pero aquí dice x al cuadrado, entonces por eso esta parte va a estar elevado al cuadrado. Entonces aquí 2 ya sabemos que es y, por lo tanto aquí será 2 elevado al cubo. ¿Listo? Bueno, menos, y aquí dice f del punto. Entonces f del punto sería pues reemplazar simplemente.
tendríamos que esto es igual a menos 3, ¿cierto? Porque recuerden que aquí va un 3 y, o sea, cuando evaluamos esta parte, ¿no? Esta partecita de aquí. Eso es lo que estamos haciendo allí. Entonces, x para nosotros en esta parte va a valer menos 1. Pero aquí va antes un 3 que va a multiplicar a menos 1, que va a estar elevado al cuadrado, por y al cubo. Pero y para nosotros toma el valor de 2, es decir, 2 elevado al cubo. Todo esto dividido entre h. Listo. Bueno, ahora pues lo que sigue es resolver nuestros cálculos hasta que esta h pues tienda a desaparecer, para que posteriormente, digamos, no, porque pues si evaluamos allí pues estaríamos entrando en un proceso o no estaríamos calculando pues exactamente ese límite. Tiene que ser exacto si la función pues es continua en ese punto, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos entonces a seguir desarrollando esto. Esto será igual al límite cuando h tiende a 0 de, bueno, aquí tendríamos que 2 al cubo pues viene siendo, bueno, o sea, elevado al cubo implica que se va a multiplicar por el mismo 3 veces. Entonces sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces me va a quedar 3, que estará multiplicada por, bueno, vamos a organizar esto, lo vamos a ordenar así, h menos 1, todo esto al cuadrado, aquí por, recuerden que esta parte nos dio 8, ¿cierto? Menos, entonces vamos a desarrollar esta parte aquí. Entonces menos 1 al cuadrado, pues sería menos 1 por menos 1, que eso nos va a dar 1 positivo, ¿cierto? Por, aquí sería 2 a la 3, entonces eso nos va a dar 8, ya lo habíamos dicho, y todo esto dividido entre h. Bueno, esto será igual entonces al límite, cuando h tiende a 0, aquí tendríamos que 3 por 8 me va a dar 24, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a resolver esto que vendría siendo un binomio cuadrado. Entonces recuerden, el binomio cuadrado dice que el primer término al cuadrado, entonces sería h al cuadrado, como va un menos, entonces aquí va menos, perdón, el doble del primero por el segundo, o sea, 2 por h me va a dar h, y por 2h, perdón, y 2h por 1 pues me va a dar 2h, listo, más el último término al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, entonces aquí me va a quedar 1. Cierra allí. Bueno, este producto, entonces, signos, primero, menos por más, menos, menos por más, menos. Entonces, el signo de esa operación va a dar negativo y el valor será 3 por 1, 0, 3 por 1, 3 y 3 por 8 me va a dar 24. Bueno, todo esto dividido entre h. ¿Listo? Bueno, ahora vamos entonces a desarrollar, aquí tenemos una, o con propiedad distributiva, vamos a ingresar el 24. Es decir, esto será igual al límite, cuando h tiende a 0, tendríamos que 24 por h al cuadrado, pues me va a dar 24h al cuadrado, ¿cierto? 24 por menos 2, pues primero más por menos me va a dar menos. Y 24 por 2 me va a dar 48. 48h me quedaría aquí, ¿no? No nos olvidemos de la h. Entonces aquí me va a dar h. El último sería 24 por 1, pues más por más será positivo. Y 24 por 1, pues me va a dar 24. Ya hemos resuelto esa parte y no nos olvidemos que esto está restado por un 24. Entonces aquí me quedaría menos 24, todo esto sobre h. Bueno, para el siguiente paso podemos ver que aquí estos dos se cancelan. 24 menos 24 pues nos va a dar 0. ¿Listo? Bueno, entonces vamos entonces a escribir esta partecita aquí. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí.
Bueno, todo esto lo vamos a borrar. Bueno, entonces, ¿qué pasó allí? Entonces, el resultado es que esto será igual entonces al límite. Cuando h tiende a 0, esto nos quedó pues 24h al cuadrado menos 48h. Este 24 con ese 24 pues se cancelaron y esto quedó sobre h. Entonces es importante mirar aquí que aquí puedo sacar un factor común, ¿cierto? De h. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que esto es igual límite cuando h tiende a 0. Entonces yo saco un factor común de h. Entonces acá adentro voy a sacar una h. Bueno, 24 me queda aquí. Aquí habrían h por h, sería, ¿no? Para que me quede h al cuadrado. Como saco una h, entonces acá adentro me quedaría una h. ¿Listo? Menos, entonces aquí 48h. Perdón, 48. Porque saco una y ya no me quedaría ninguna dentro. Entonces miren ustedes que cuando ustedes ingresan el h aquí van a llegar a lo mismo que acá. Eso se llama factor común. H por 24h, pues me quedaría h por h, me va a quedar h al cuadrado, ¿cierto? Menos, porque más por menos es menos, ¿cierto? 48 por h, pues que me va a dar 48h. Y todo esto se encuentra dividido entre h. Bueno, entonces aquí esta h se va a poder simplificar con esta h que se encuentra allí. Y esto será igual entonces al límite cuando h tiende a 0 de 24h menos 48. Bueno, y cuando nosotros vamos a calcular ese límite, pues eso será igual, como h tiende a 0, pues me va a quedar 24, 0 menos 48. Entonces, esto pues ya sabemos que esto vendría siendo 0, ¿cierto? Entonces esto nos quedó menos 48. Entonces ya sabemos que la derivada de f con respecto a x evaluada en este punto nos dio menos 48. Bueno, continuando entonces con el segundo ejercicio, vamos entonces a desarrollar la derivada de f con respecto a la variable y de la función, ¿no? Recuerden que esta es una forma general, lo que se va a hacer allí. Allí no estamos evaluando en un punto en específico. Bueno, entonces vamos a aplicar aquí la definición. Esto será igual entonces al límite cuando h tiende a 0 recuerden que estamos con respecto a la variable y, entonces el incremento debería estar en la variable y. Entonces aquí va f de x, ¿cierto? Porque estamos con respecto a x de y más el incremento. Entonces el incremento debería ir allí. Menos f de x, y. Todo esto tiene que estar dividido entre h. Bueno, entonces vamos a desarrollar esa parte allí. Esto será igual entonces. Vamos entonces, bueno, el límite, cuando h tiende a 0, se evalúa esta parte aquí. ¿En dónde? En esta función, ¿cierto? Porque esa es la función que estamos trabajando. Entonces eso va a quedar 3. X pues seguirá siendo x al cuadrado allí. Entonces aquí me va a quedar x al cuadrado, ¿cierto? Y aquí es importante mirar que y está agregado algo. Entonces aquí me va a quedar, como aquí dice y al cubo, pues esta parte me va a quedar y más h, todo esto elevado al cubo, menos f de x. Bueno, perdón, aquí dice f de xy, pero f de xy ya sabemos que es esta parte de acá, entonces eso me queda menos 3x al cuadrado y al cubo. Todo esto sobre h. Listo. Entonces aquí tenemos, bueno, un binomio al cubo, ¿cierto? Entonces tenemos que desarrollar esa parte allí. Vamos a desarrollar cálculos de modo que más adelante se va a poder eliminar esta h. Bueno,
Allí sí se puede hacer siempre y cuando se pueda calcular la derivada en ese punto. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ¿qué vamos a tener? Esto será igual entonces al límite cuando h tiende a 0. Bueno, 3x al cuadrado queda igual, entonces vamos entonces a desarrollar esta parte de aquí. Entonces existe una forma de desarrollarla, es decir, como tenemos al grado al cubo, vamos entonces a empezar desde acá, o sea, para la variable x, vamos entonces a descender en el grado, vamos a empezar desde grado 3 y vamos a descender hasta llegar hasta grado 0, y desde h empezamos desde grado 0 y la vamos a ascender hasta el grado cubo. Es decir, vamos entonces a desarrollar lo siguiente. Tendríamos entonces y al cubo, como les decía. El siguiente, pues, ¿qué vendría siendo acá? Por acá estaría y al cuadrado. Bueno, no nos va a alcanzar allí, vamos a hacerla acá abajo. Entonces, límite, cuando h tiende a 0. Bueno, esa es una forma de desarrollarla. También se puede aplicar, por ejemplo, el binomio de Newton, si ustedes gustan. No hay ningún problema, siempre va a dar lo mismo. Bueno, entonces tendríamos aquí x al cubo, bueno, factor de, como les había comentado, vamos a descenderla, sería y al cubo, el siguiente término sería y al cuadrado, el siguiente sería y a la 1, se sobreentiende allí, y el último pues y a la 0, que vendría siendo 1. ¿Por qué 1? Recuerden que toda base elevado a la 0 siempre va a dar 1, ¿no? Excepto el 0. Bueno, entonces, y la otra va a ascender. Entonces, ¿qué sería? ¿O cómo sería el comportamiento de h? H, aquí me va a quedar como tener h a la 0, ¿cierto? Pero h a la 0, pues ya se sobreentiende que eso es 1, y 1 por y al cubo, pues va a seguir siendo y al cubo aquí. El siguiente, pues sería h a la 1, ¿no? Se sobreentiende que ya estaría allí elevado a la 1. ¿Listo? El siguiente vendría siendo h al cuadrado. Y el último término vendría siendo h al cubo. Bueno, y allí termina. Digamos, en cuestión de los exponentes. Ahora vamos a ver que esos tienen que estar acompañados por algunos coeficientes. Para ello vamos a utilizar el triángulo de Pascal. Entonces el triángulo de Pascal dice que para la potencia 0, cuando la potencia es 0, pues siempre va a dar 1, ¿no? Cuando la potencia es 1, entonces vamos a tener 1 y 1. Aquí cuando la potencia es 1. Cuando la potencia es 2, vamos a tener la suma de estos dos, pues da 2, y llenamos con 1 y 1. Esto sería para la potencia 2. Para la potencia 3, entonces tendríamos aquí 3, la suma de estos dos, que vendría siendo 3, y llenamos con 1 y 1. Entonces, estos vendrían siendo los coeficientes en este caso. Entonces, vendría aquí 1, se sobreentiende que allí está 1, aquí vendría 3, el siguiente vendría siendo 3, y el último sería 1. Bueno, se sobreentiende que está allí. No hay necesidad de escribirlo. Bueno, cierra allí. Ahora los signos. Como es positivo, entonces van a ser todos los signos de aquí, van a ser positivos. Si fuera un signo menos, entonces van intercalados. Entonces aquí va positivo, positivo, y acá positivo. Entonces, cuando desarrollemos ese binomio al cubo, pues vamos a tener este resultado. Bueno, voy a borrar esta parte acá. Y bueno, no nos olvidemos que esto está acompañado por menos 3x al cuadrado y al cubo. Y todo esto sobre h. Listo. Bueno, lo siguiente será pues desarrollar este producto. Aquí tenemos pues que aplicar propiedad distributiva. ¿Listo? Bueno, entonces voy a borrar esta parte acá para escribir esto acá. Bueno, borremos esto acá. Bueno, entonces vamos a escribirlo acá. Tendríamos límite
Entonces, límite, cuando h tiende a 0, esto de acá pues será igual a eso. Entonces tendríamos que 3x al cuadrado por y, pues me va a quedar 3x al cuadrado, y al cubo, ¿cierto? El siguiente sería 3x al cuadrado por 3y, y al cuadrado h. Entonces me va a quedar que, bueno, como es positivo, pues no influye en el signo a lo de adentro, ¿no? Si fuera un signo menos, pues sí va a cambiar, ¿cierto? Pero allí no hay cambio de signos. Entonces tendríamos que más por más, pues seguiría siendo aquí más. Entonces tendríamos que, ya habíamos hecho con este, ahora continuamos con esta parte de acá. Entonces tendríamos que 3 por 3 me va a dar 9. Tendríamos que x al cuadrado por y al cuadrado h, pues me va a quedar x al cuadrado, y al cuadrado h. ¿Listo? Ya hemos terminado con este, continuamos entonces con el siguiente. Sería que, bueno, más por más, aquí va a ser más, ¿cierto? 3 por 3 me va a dar 9, ¿cierto? Y tendríamos que x al cuadrado por 3y, h al cuadrado, entonces me va a quedar, perdón, me va a quedar entonces x al cuadrado, y aquí h al cuadrado. Bueno, y el último, ¿no? Ya terminamos con este, continuamos, nos falta con esta parte de acá, sería que 3, pues aquí se sobreentiende que hay un coeficiente 1, ¿cierto? 3 por 1, pues me va a dar, bueno, primero que todo el signo, ¿no? Que sería más por más, más, el último sería 3 por 1, pues sería 3, y x al cuadrado por h al cubo, pues me va a quedar x al cuadrado, h al cubo. Y no nos olvidemos que aquí hay un signo menos y estamos restando 3x al cuadrado, y al cubo. Bueno, y todo esto debe estar dividido entre h. Bueno, vamos a borrar esta partecita de acá abajo. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver algún término que se puede cancelar, es decir, este término se va a poder cancelar con este término que está allá, ¿listo? Son los mismos, ¿cierto? Tienen un x al cuadrado, un y al cubo y un y al cubo. Entonces, ¿qué pasa allí? Este término se cancela con este término de allá. Entonces tendríamos que esto será igual al límite cuando h tiende a 0, me va a quedar, o me sobraría esta parte, 9, x al cuadrado, y al cuadrado, h, ¿cierto? Más, me va a quedar 9, x al cuadrado, y, h al cuadrado, ¿cierto? Más 3, x al cuadrado, h al cubo. Todo esto dividido entre h. Bueno, si nosotros vemos o somos detallistas, vamos a observar que aquí tenemos una h, acá tenemos dos h's, por decir h al cuadrado, y acá estarían tres h's, ¿no? Es decir, h por h por h, 3 veces, es decir que podemos sacar un factor común, ¿listo? Entonces, vamos a sacar ese factor común allí. Entonces, esto será igual al límite, cuando h tiende a 0, vamos entonces a sacar el factor común. Cuando sacamos una h, pues acá adentro me va a quedar 9x al cuadrado, y al cuadrado, más, cuando saco una h aquí, pues me va a quedar 9x al cuadrado, y como saqué una h, pues va a sobrar una h adentro, ¿cierto? Más, me va a quedar 3x al cuadrado, y aquí saco una h, pues me van a sobrar dos h's adentro, por decirlo así. Bueno, todo esto dividido entre h. Cuando hago eso, pues puedo, digamos, se puede cancelar esta h o se puede simplificar, ¿no? Con esa h de allí. Bueno, ahora voy a borrar esto acá. Bueno, esta partecita de acá la voy a borrar. Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Quiere decir que ese límite,
se puede reducir al siguiente límite, ¿no? Entonces tendríamos que esto sería igual a 9x al cuadrado, y al cuadrado, más, que vendría siendo, el siguiente sería 9x al cuadrado, yh, más 3x al cuadrado, h al cuadrado. Bueno, entonces vamos a borrar esto aquí. Entonces, ahora sí vamos a calcular ese límite. Entonces, esto será igual, como h tiende a 0, entonces quedaría 9x al cuadrado, y al cuadrado, no tiene ningún h, pues queda tal cual, ¿cierto? Aquí tendríamos que más 9x al cuadrado, y, pero recordemos que h se está acercando a 0, entonces por eso aquí queda multiplicado por 0, ¿cierto? Entonces aquí estaría multiplicándose por un 0, ¿cierto? Más 3x al cuadrado, aquí me quedaría 0, porque h se está acercando a 0, elevado al cuadrado. En teoría, pasa que cuando multiplicamos toda esta expresión por 0, pues esto se nos va a hacer un 0, y lo mismo ocurre acá, ¿no? 0 al cuadrado, pues va a ser 0, que multiplica 3x al cuadrado, y esto se me va a convertir en 0. Es decir, que esa derivada será igual entonces a 9x al cuadrado, y al cuadrado. Bueno, si ustedes notan algo aquí, o si tienen en cuenta las reglas de derivadas que se utilizan normalmente, son las mismas. Si nosotros queremos dividir, sacar la derivada de este con respecto a x, basta considerar a x como si fuera una variable, perdón, un número, una constante, y derivamos y. Entonces, sería que la derivada de el 3 pasa a ser coeficiente, y se va a multiplicar 3 por 3, que me va a dar 9, y y pues baja un grado, entonces me quedaría y al cuadrado, que prácticamente vendrían siendo las mismas reglas que se utilizan para derivar. Bueno, continuando con nuestra presentación, así como nosotros en las derivadas que se trabajan, digamos, cuando se trabaja el concepto pues, de derivadas que dependen de x y y, siempre trabajamos con la segunda derivada, tercera derivada, bueno, cuarta derivada y así sucesivamente. Acá también podemos trabajarlo así. Acá vamos a hablar, por ejemplo, de derivadas de orden superior. Bueno, entonces, si z es una función, digamos, que depende de variables x y y, entonces, al calcular pues las derivadas parciales, que son las derivadas que hicimos anteriormente, ¿cuáles derivadas parciales? Pues de f, la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, se tienen o se van a obtener, digamos, algunas funciones que van a depender siempre de x y y. Y podemos volver nuevamente a derivar, es decir, que al volver a derivar se van a tener 4 funciones, ¿cierto?, que vuelven a depender de qué variables, de x y de y. Esas se van a llamar segundas derivadas parciales de f. Y bueno, y así podemos continuar desarrollando los procesos de derivadas. Bueno, lo anterior es lo que vamos a representar aquí. Bueno, tenemos nuestra función f de x, y. Entonces, de ella nosotros vamos a poder sacar dos derivadas, ¿no? Que vendría siendo pues la derivada de f con respecto a x, ¿cierto? Y la otra derivada que vendría siendo de f con respecto a y. Estas de aquí vamos a poder sacarle nuevamente las mismas derivadas, es decir, vamos a obtener aquí dos derivadas nuevas que van a ser las siguientes. Podemos derivar esta nueva expresión con respecto a x, es decir, bueno, digamos con respecto a x, ¿de quién? De esta expresión, de f con respecto a x,
¿cierto? Bueno, voy a borrar esto aquí. Entonces, la derivada de eso va a ser lo siguiente. Va a ser la segunda derivada, o sea, d al cuadrado de ¿quién? De f. Ese cuadrado implica que está dividida dos veces con respecto a dx al cuadrado. Eso implica que la función se derivó dos veces con respecto a la variable x. Se hizo un proceso acá, cuando estaba derivada en x y se volvió otra vez a derivar en x. Entonces, así sucesivamente se puede continuar, de ser posible, ¿no? Depende de la función. Bueno, acá vamos a tener entonces, o lo vamos a hacer, ya lo hicimos con x, ahora lo vamos a hacer con y. Entonces, derivada con respecto a y de ¿quién? De df, que es esta expresión de acá, sobre dx, ¿no? Entonces, vamos allí. Entonces, esa va a ser la segunda derivada, por eso se coloca ese d cuadrado de ¿quién? De f sobre, aquí, primero se derivó con respecto a y, ¿cierto? Y la segunda sería con respecto a x. Entonces aquí va dx. ¿Listo? Bueno, así podemos hacerlo con la segunda, el segundo término que tenemos acá. Bueno, vamos a hacerlo entonces con x. Bueno, entonces tendríamos derivada con respecto a x de ¿quién? Aquí ya vamos a tener df, que es esa derivada o esta expresión, sobre dy, ¿cierto? Esto pues normalmente va a ser d al cuadrado de f, o sea, la segunda derivada de la función. Primero se derivó con x, entonces va aquí dx, luego con y. ¿Listo? Entonces miren, estas dos son diferentes, ¿no? Acá, ¿qué quiere decir? Que primero la función se derivó con x y luego con y. Acá dice que primero se derivó con x y posteriormente con y, ¿no? Bueno, y la última será con respecto a y, acá. Entonces será d con respecto a y, ¿de cuál expresión? De f sobre dy. Entonces esto será igual, como la función se derivó dos veces, pues d al cuadrado de f, ¿cierto? Implica que se derivó dos veces, y aquí pues de y por dy, pues me va a quedar y de y al cuadrado, ¿listo? ¿Qué implica? Que la función se derivó dos veces, ¿con qué variable? Con respecto a y. Se hizo con y y posteriormente se hizo nuevamente con y. Bueno, es importante decir que estas dos expresiones de allí se denominan derivadas mixtas de f. Entonces, estas dos se denominan derivadas mixtas de f. ¿Listo? Estas dos. Las que dicen de y de x, o abajo que esté de x de y. Bueno, para continuar con nuestra exposición, vamos ahora a desarrollar un pequeño ejemplo. Bueno, ahora vamos a desarrollar este ejemplo. Bueno, nos dicen, entonces, para desarrollar este ejercicio nos piden calcular las derivadas mixtas. Las derivadas mixtas, recordemos que son, la segunda derivada, digamos, de f. Bueno, si primero se derivó con respecto a x, pues posteriormente deberá hacerse con y. Esa es una. Y la otra sería la segunda derivada, ¿cierto? Si primero se hizo con y, la siguiente debería hacerse con x. Bueno, eso es lo que tenemos que encontrar allí. Bueno, vamos entonces a hacerlo con x y posteriormente lo haremos con y. Entonces tendríamos aquí que la derivada de f con respecto a x será igual, tenemos un producto aquí, producto de dos expresiones que tienen x. Entonces existe una regla para derivar ese tipo de funciones que, primero deberá derivarse esta parte más, esta parte con esta parte se consideran, digamos, como como dos funciones aparte, por decirlo así, y se agregan
o se agregan, digamos, o se consideran con una suma. Bueno, es decir, lo siguiente, para derivar esta parte aquí, pues tendría que esto es igual a 3, baja este exponente x y este baja un grado, entonces quedaría 3x al cuadrado y va a estar acompañado por esta parte de acá, es decir, seno de 5x al cuadrado más 3y a la 4 y cierra allí, más, entonces aquí va acompañado por el signo más. Ahora, esta parte no se deriva sino la siguiente, es decir, aquí tendríamos x al cubo por la derivada de seno. Bueno, entonces este seno sí tiene una, digamos, variable x, ¿no? Pero anteriormente está inmersa dentro de la función seno. Entonces, la derivada de seno, pues sabemos que es coseno, entonces quedaría coseno de 5x al cuadrado más 3y a la 4 por la derivada, digamos, o por la derivada, digamos, aplicando la regla de la cadena aquí, de esta parte de acá adentro, ¿no? Es decir, lo que sería lo que tiene x, ¿no? Porque esta parte que tiene y acá se la considera como una constante, es decir, la derivada de una constante sería 0. Entonces aquí tendríamos 5 por 2, baja el 2 y quedaría x, y baja un grado, ¿no? X a la 1, se sobreentiende allí. Es decir, esto será igual entonces a 3x al cuadrado, bueno, seno de, bueno, 5x al cuadrado más 3y a la 4, cierra allí, y voy a multiplicar esto. 5 por 2, 10, entonces aquí me va a quedar 10, y x al cubo por x me va a quedar x a la 4, y va a estar acompañado por esta expresión acá, coseno de 5x al cuadrado más 3y a la 4. Bueno, y la primera derivada con respecto a x va a quedar allí. Ahora tenemos que hacerlo con respecto a y. Es decir, tendríamos que la derivada de f, primero con respecto a x, ya sabemos que es esto. Ahora lo vamos a hacer con, perdón, aquí es segunda. Ahora lo vamos a hacer con respecto a y. Será igual, entonces esta expresión, todo esto, deberá ahora derivarse con respecto a y. Entonces vamos a ver aquí, como esta parte no tiene y, entonces se lo considera como si fuera una constante, ¿cierto? No se considera, entonces se lo considera, perdón. Ahora, lo que debería derivarse es todo lo que contenga y. Entonces aquí tenemos la función seno, que está acompañada por la función y, o que tiene la variable y. Entonces esto será igual a 3x al cuadrado, la derivada de seno es coseno. Entonces aquí vamos a tener coseno de 5x al cuadrado, bueno, más 3y a la 4, bueno, y la derivada de lo de adentro, si aplicamos pues la regla de la cadena. Bueno, entonces recuerden, esta x no es, digamos, este primer término no tiene y, entonces viene siendo como una constante, y la derivada de una constante pues sería 0. Sería únicamente derivar esta parte de acá que contiene y. Entonces sería aquí 3, baja este 4, entonces me quedaría 3.4 y y baja un grado, o sea, me quedaría y al cubo. Más, lo mismo acá, ¿no? Esta parte de acá no tiene y, ¿cierto? Por lo tanto se considera como una constante, eso me quedaría 10x a la 4, ¿cierto? 10x a la 4 por la derivada, entonces, bueno, el coseno tiene pues dentro digamos un término de y, entonces la derivada de coseno es menos seno, entonces aquí lo voy a escribir entre paréntesis por ahora, menos seno ¿de quién? De 5x al cuadrado más 3y a la 4 por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Es decir, lo que tenga la variable y, en este caso, ¿no?
porque la de x se considera como una constante. Entonces esto vendría siendo 0, entonces aquí tendríamos que derivar esta parte, es decir, eso me va a quedar 3 por este 4 baja, o sea, me quedaría 3 por 4, y elevado al cubo, este baja 1 grado, entonces cierra allí. Es decir, esto será igual entonces a 3x al cuadrado. Bueno, perdón, vamos a desarrollar aquí este producto. Entonces tendríamos aquí 3 por 3, 9, y por 4 me va a dar 36. Entonces aquí tendríamos 36, x al cuadrado, y no nos olvidemos de este de acá, y al cubo, y aquí vendría coseno 5x al cuadrado más 3y a la 4. Cierra allí. Ahora, más, bueno, perdón, menos por más, entonces aquí me va a quedar menos, ¿cierto? Aquí voy a tener, 3 por 4 me va a dar 12, es decir, aquí tendríamos, esta parte nos va a dar 12y al cubo, ¿cierto? Cuando sale, pues que tendríamos que 12 por 10 me va a dar 120, ¿cierto? X a la 4, y no nos olvidemos del y, al cubo, el menos pues ya lo habíamos ingresado, ¿cierto? Y sobra esta parte, ¿no? O sea, nos quedaría seno de 5x al cuadrado más 3y a la 4. Y entonces, esa sería nuestra primera derivada mixta. Bueno, continuando entonces, habíamos encontrado entonces aquí que la primera derivada mixta era el resultado que tenemos allí. Bueno, recuerden que habíamos empezado la primera derivada con x, ahora lo vamos a hacer empezando con y y posteriormente lo vamos a terminar con x, la segunda derivada de esta expresión que nos resulta aquí. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Recuerden que aquí x, como tiene solamente x y estamos derivando con respecto a y, x se va a considerar como una constante allí. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a x al cubo, ¿cierto? Y aquí tenemos una función seno que tiene adentro una y, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que aplicar allí la regla de la cadena. Y la derivada de seno, pues es coseno, ¿cierto? Entonces tendríamos que esto es coseno de 5x al cuadrado más 3y a la 4. Y no nos olvidemos de lo de adentro, ¿no? Cuando aplicamos la regla de la cadena. Entonces, esto como tiene x, eso se hace 0, ¿cierto? Pero esta parte que tiene y sí deberíamos considerarla allí. Es decir, esto va a ser igual a 3.4, ¿cierto? Porque 3 por 4, o sea, este 4 baja, entonces me quedaría 3 por 4, y baja 1 grado, o sea, aquí me va a quedar al cubo. Es decir, que esta primera derivada nos dio 3 por 4, 12, ¿cierto? X al cubo, no nos olvidemos de esta y al cubo, coseno, ¿de quién? De 5x al cuadrado más 3y a la 4. ¿Listo? Bueno, allí sería con respecto a y. Entonces, como ya lo hicimos con y, ahora lo vamos a hacer con x. Entonces tendríamos que la derivada, o la segunda derivada, ¿cierto? Primero lo habíamos hecho con y, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer con x. Entonces, tenemos que derivar este resultado ahora con respecto a x. Entonces, este término ya tiene elementos de x. Y se va a considerar como una constante. Entonces, ¿qué me va a quedar esa parte de allí? Me va a quedar 12. Bueno, entonces 12. Aquí nos va a quedar, pues, como lo estamos haciendo con respecto a x, entonces baja este 3 aquí, baja 1 grado, entonces nos quedaría x al cuadrado, y al cubo, y se lo considera como constante, entonces coseno de todo esto de acá,
Entonces nos quedaría coseno de 5x al cuadrado más 3y a la 4 más... Entonces, ahora vamos a derivar esta otra parte de acá. Entonces, la derivada de coseno es menos seno. Bueno, entonces primero escribimos esto de acá sin derivar. Entonces quedaría 12x al cubo, y al cubo, y la parte de acá pues derivada. Entonces nos quedaría aquí menos seno. Recordemos que la derivada de coseno es menos seno. Entonces menos seno de 5x al cuadrado más 3y a la 4 por la derivada de lo, digamos, aplicando la regla de la cadena, pues la derivada de lo que está dentro de la función coseno aquí, ¿no? Entonces, con respecto a x, entonces esto, si tiene x, esta parte de acá como tiene y, pues se va a hacer 0, ¿cierto? Aquí pues tendríamos que eso nos va a dar 5 por este 2 que baja y x pues que bajaría un grado aquí. Entonces quedaría x, aquí se sobreentiende que tiene exponente 1. Bueno, entonces eso es igual, tendríamos que 12 por 3, eso nos va a dar 36, x al cuadrado, y al cubo, bueno, todo esto, esta expresión que está allí, coseno de 5x al cuadrado más 3y a la 4, cierra allí, y aquí, bueno, primero vamos a ver el signo, ¿no? Más por menos, bueno, va a ser menos, y acá hay un más, pues entonces, más por menos, menos, menos por más, menos. Ahora vamos por el valor numérico, 12, por esta parte nos va a dar 10, ¿cierto? 5 por 2, 10. 12 por 10, entonces nos va a dar 120. Aquí tendríamos x, bueno, acá como tenemos una x, esta x por esta x de acá, pues como tienen iguales bases, sus exponentes se suman, entonces tendríamos x3, dice acá se sobreentiende que es x a la 1, eso va a sumar x a la 4, y a la 3 quedaría allí, y no nos olvidemos del seno, entonces eso quedaría seno de 5x al cuadrado más 3, y a la 4, y cierra allí. Bueno, entonces vamos a copiar este resultado acá. Entonces tendríamos que la segunda derivada de f, o derivada mixta, cuando primero derivamos por y, luego lo hicimos por x, es igual a 36, bueno, 36, lo que está aquí, bueno, x al cuadrado, y al cubo, bueno, coseno de 5x al cuadrado más 3, y a la 4, bueno, cierra allí, menos, lo que dice acá, 120, x a la 4, y a la 3, seno de todo lo que está acá, es decir, 5x al cuadrado más 3y a la 4. Bueno, como ustedes se podrán haber dado cuenta, las dos derivadas, o las derivadas mixtas en este caso, son iguales. Lo que recae en el siguiente teorema que vamos a ver. Bueno, entonces tenemos este teorema aquí. Dice que sea z igual a f de xy una función definida en un conjunto abierto de NR2. Entonces, si nosotros tenemos que estas dos, o sea, las derivadas mixtas, ¿cierto? Que fue las que encontramos en el ejercicio anterior, son continuas, podíamos ver que esas dos funciones eran continuas, entonces debía cumplirse esto, es decir, que ambas deberían ser iguales. Bueno, entonces les agradezco por su atención, hasta un próximo video. Muchas gracias.